Cordial saludo, señor director, tutor y compañeros del curso Software de Ingeniería 2030-36, Royal Piso 16. En el presente video explicaré la fase 2, desarrollar práctica 1, lluvia de ideas, definir idea, solución y propuesta metodológica. Primero que todo, para la solución de este ejercicio debemos de instalar MATLAB o SYLAB, es lo que nos pide la guía de actividades. Entonces, en los entornos de la materia software de ingeniería, vamos al entorno de aprendizaje práctico. En ese entorno de aprendizaje práctico encontramos la guía del componente práctico, que es donde vamos a sacar en la práctica número 1 a desarrollar en esta actividad. En actividades prácticas vamos en el link donde dice software de programación MATLAB SYLAB. Aquí nos dan las dos opciones de descargar, MATLAB o SYLAB. Yo trabajé con MATLAB. Damos clic en MATLAB. Está un poco lento. En la parte inferior de la página le damos en esta opción donde dice descargar ahora. Nosotros, por ser estudiantes de la Universidad Nacional, tenemos la oportunidad de adquirir una licencia por un mes para utilizar este programa. Entonces, lo que a continuación se ingresa el correo electrónico en esta parte y damos de acuerdo y registrar. Al correo nos va a llegar un código y automáticamente el sistema MATLAB va a empezar a descargar. Cada vez que uno intente entrar al programa a realizar ejercicios de programación, él nos va a pedir un código que nos va a generar y nos lo van a enviar al correo para tener en cuenta. Bueno, seguimos. La guía de actividades me pide que explique los ejercicios que se desarrollaron en la práctica. Entonces, el punto a desarrollar es crear y publicar un video en su cuenta de YouTube, donde se evidencia que tiene instalado MATLAB y a la vez explica el funcionamiento de los programas desarrollados para dar solución a la práctica número 1, tanto a nivel de programador como usuario, como código de usuario. Entonces, como pueden ver, este es MATLAB. En la parte donde estoy señalando podemos agregar un nuevo código. Acá podemos abrir los códigos que ya tenemos hecho. Ejemplo, yo ya realicé el ejercicio 4, el ejercicio 2, el 1 y el 3, que son los que nos pide la guía de actividades. ¿Qué más tiene MATLAB? MATLAB en la parte de arriba nos da la oportunidad de crear como una clase de perfil para trabajar. Eso es como lo básico. Cuando voy a programar en MATLAB, entonces para resaltar, si quiero borrar, ejemplo, programar y yo quiero borrar esa línea, pero si le doy con el clic de borrar, no me va a borrar.
Entonces voy a escribir CLC y me va a borrar todo lo que tengo. Entonces voy a abrir lo que el primer ejercicio que me pide la guía de actividades, que es: realice un programa en MATLAB o Scilab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión, a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieren deben ser ingresados por el usuario. Bueno, entonces, ejercicio número 1, la caída de tensión. Como la guía es clara y me pide que lo explique tanto a nivel programador y a nivel de usuario, entonces voy a explicarlo primero a nivel de programador. Entonces, como pueden ver, me abrió el programa realizado. Entonces me dice R1 es igual a input. Aquí le estoy queriendo decir que me pida este valor, ¿sí? que en la pantalla me aparezca que yo quiero que ingrese el valor de R1. Estos \n es como para darle organización al programa, es decir, para que no me queden como tan seguidos, sino que con espacios, como que se vea como más organizado. Después de pedir el valor de R1, entonces R2 es igual a input, ingrese el valor de R2, que R sería resistencia, ¿cierto? Después de esto, voltaje es igual a input, que le estoy pidiendo que me ingrese el voltaje del circuito. Entonces, para hallar la resistencia o para hallar la caída de voltaje, utilizamos lo que es la ley de Ohm. Entonces me dice que valor BR1 es igual a voltaje sobre resistencia 1 más resistencia 2 por resistencia 2. Es decir que en esta parte tengo la ecuación que voy a realizar para poder hallar la caída de voltaje del circuito que le estoy pidiendo aquí, de XR1, XR2 y X valor de voltaje que me ingrese. Bueno, entonces en la línea 6 lo que le estoy señalando es que me escriba que la caída de voltaje es, entonces la caída de voltaje es esta, que es igual a esta de acá. Como pueden ver, PR1 está acá y está acá, porque al hacerme esta ecuación me va a dar el resultado de la caída del voltaje, que es lo que me va a señalar acá. Bueno, vamos a correr el programa. Bueno, entonces vamos a ingresar la caída de tensión. Entonces ingreso el valor de R1, digamos que R1, que es la resistencia 1, me vale 20. Ingreso el valor de R2, digamos que me vale 60. Resalto que el valor de resistencias me lo da en ohmios, y me pide el valor del voltaje del circuito. Ingresémosle de 120 voltios. Entonces me dice que la caída de voltaje es 90 amperios. Esa sería mi caída de voltaje para el primer ejercicio. Vamos con el segundo ejercicio, que me dice: realice un programa de MATLAB o Scilab donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias,
a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuya entre el sistema. Bueno, entonces ese es el ejercicio 2. Entonces me está pidiendo que el ejercicio me está pidiendo que calcule el valor de la corriente en cada una de las resistencias. Entonces ahí utilizamos lo que es la ley de Ohm. Entonces la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Entonces bueno, entonces me pide que realice un programa MATLAB o SYLAB donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias. Para eso, primero que todo, tengo que hallar el valor de la resistencia total. ¿Cómo lo hallo? Entonces, ingreso el valor de R1, suponiendo que el circuito sea de 2 resistencias como nos manda la guía. Ingreso el valor de R2, entonces resistencia total va a ser, cuando es circuito en serie, resistencia 1 más resistencia 2. Entonces, le estoy pidiendo que me escriba que la resistencia total es R1. Posterior a eso, voltaje es igual a input. Necesito que me ingresen el valor del voltaje para poder empezar a calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias. Entonces, resistencia total es igual a, ingrese la resistencia total, después le pido que me ingrese el valor de voltaje, y que son amperios, es igual a voltaje sobre resistencia total, sobre resistencia, que como podemos ver es la ley de Ohm. Entonces me estoy diciendo que me dé el resultado. Este va a ser que son los amperios. Posterior a eso, intensidad o amperaje, la resistencia número 1. Ingrese el valor del voltaje, ingrese el valor de R1. Entonces el amperio, la corriente de la resistencia 1 va a ser igual a voltaje sobre resistencia 1. Como podemos ver, esta misma operación la hicimos acá, pero resistencia total. Acá la hicimos con solo resistencia 1. Entonces, el valor de la corriente es R1. En la otra línea, la línea 16, le estoy indicando que me señale que R1 mide ciertos amperios, lo que me da acá. Entonces, intensidad de la resistencia número 2, entonces la misma operación, ingrese el voltaje, otra línea, ingrese el valor, y otra línea donde va la ecuación, que es voltaje sobre la resistencia 2. Como pueden ver, es la misma operación, pero con lo único que le cambia es la resistencia. Dígame cuál es el valor de la resistencia, que me lo va a dar esta ecuación. Muestro la ecuación, y R2 es igual a los amperajes que me den. Vamos a correr el programa. Entonces, ingrese el valor de R1, poniendo que sea R1 8, que R2 sea 4. La resistencia total sería 12, es la sumatoria de 4 de resistencia 1 y resistencia 2. Ingrese el voltaje del circuito, pongamos un voltaje de 20 voltios,
ingrese la resistencia total, o sea, es decir, 12 voltios, 12 amperios. Entonces, la resistencia total del circuito es 1.6 amperios. Ahora voy a hallarla por resistencia. Ingrese el voltaje, 20 voltios. Ingrese el valor de R1. ¿Cuánto vale R1? 8. R1 va a valer 2.5 amperios. Entonces me impide que ingrese otra vez los datos. El voltaje son 20 voltios. Ingrese el valor de R2, que ya son 4. Entonces esto me va a dar 5.00 amperios, que es lo que la corriente de R2. Bueno, claro, el ejercicio lo estoy explicando tanto a nivel como programador como usuario a la vez. Entonces vamos a abrir el tercer ejercicio o cuarto en la guía. Cuarto ejercicio. Bueno, entonces este programa me dice que realice un programa que capture el valor de de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios, megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios. Bueno, ya está abierto el programa. Perdón, este no es. El tercero. Este es el que acabo de leer. Entonces, me pide que primero que todo, para yo pasar las unidades cuando son de milivoltios, microvoltios, nanovoltios, las debo de multiplicar, y cuando es kilovoltios y megavoltios las debo dividir de acuerdo al valor. Entonces me pide ingrese el valor del voltaje, ingrese la resistencia. Entonces amperes es igual a voltaje sobre resistencia. Esa sería la respuesta de amperios. Bueno, entonces le estoy pidiendo que me ingrese el voltaje. Entonces, para hallar milivoltios, entonces el voltaje que me ingresen lo voy a dividir en 1000, es decir, para convertir a milivoltios. Lo voy a multiplicar. El voltaje lo voy a multiplicar por MV, que MV viene a valer lo que yo ingrese acá, que son 1000 para realizar la operación. Entonces aquí me da el valor en milivoltios. Igualmente, para ingrese el valor para esta operación, que es en microvoltios, ingrese el voltaje, pero entonces en esta ecuación el voltaje lo vamos a multiplicar por 10.000 para que me dé el valor en microvoltios. Para nanovoltios lo vamos a multiplicar pero por 1.000.000, que es el valor nanovoltios que me está pidiendo que ingrese acá.
siguiente para kilo ohmios. Entonces le pido que me ingrese el valor, que me ingrese el voltaje y que me ingrese el valor de 1000. ¿Por qué? Porque voy a coger el voltaje y lo voy a dividir por 1000. Este valor me va a dar en kilovoltios. Megavoltios. Para hacer la operación de megavoltios, entonces pido que me ingrese el valor del voltaje, pido que me ingrese el valor 1.000.000 y para que me entregue el valor del voltaje en megavoltios voy a dividir voltaje sobre megavoltios, que megavoltios es lo equivalente a 1.000.000. El mismo sistema, y como podemos ver aquí para los siguientes arreglos que son para milivoltios, para ohmios, perdón, son las mismas operaciones, simplemente que nos cambian la dinámica. Como acá me están pidiendo que la pase en miliohmios, miliohmios es el valor de la resistencia. Entonces, para hallar resistencia, ¿qué hago? Entonces, para hallar la resistencia, divido a voltaje sobre intensidad. Pero entonces, como yo aquí le estoy pidiendo que me ingrese inmediatamente la resistencia, lo único que yo voy a hacer es que me ingrese la resistencia, que me ingrese el valor de 1000, eso lo multiplico y me va a dar en miliohmios, como le estaba explicando anteriormente. Vamos a correr el programa ya que son secuencias repetitivas. Entonces me dice ingrese el valor del voltaje. El voltaje sería un 20. Ingrese el valor de la resistencia. Digámosle que 8. Entonces los amperios serían 2.5. Entonces me pide que ingrese el voltaje, que son 20. Me pide que ingrese el valor de 1000. Entonces me dice que 20 voltios es lo equivalente a 20.000 miliohmios. Ahora, para pasarlo a microvoltios, entonces ingresa el voltaje 20. Me pide que ingrese el valor de 10.000. Ingreso el valor de 10.000. Me dice que 20 voltios es igual a 200.000 microvoltios. Ahora, para nanovoltios, ingresa el voltaje 20 voltios. Me pide que ingrese el valor de 100.000. Ingreso el valor de 100.000. Continuamos. Me pide que ingrese el voltaje, es 20. El voltaje es igual a 20 voltios. Que ingrese el valor de 100.000. Esto me da
el valor de 2 millones de nanovoltios, y así sucesivamente con el resto de operaciones. Voy a explicar el ejercicio número 4, que son los condensadores. Y este ejercicio dice: realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. Entonces, tenemos acá un menú donde me dice que ingrese si quiere calcular el serie o el circuito paralelo. 1 si es en serie, 2 si es paralelo, porque se hacen en los saldos de línea. Entonces, si menú es igual a 1, realizo esta operación, que es lo equivalente a 1, que es en serie. Si no, entonces la opción 2, que la opción sería este comando, que es en paralelo. Entonces me piden que ingrese el número de capacitores, la cantidad de número de capacitores que quiero sumar. Contador es igual a 0. Suma de condensador es igual a 0. Punto y coma. While. Contador en menor que n. Contador es igual a contador más 1. Condensador es igual a input. Entonces me pide que ingrese el valor del condensador en faradios. Entonces la operación para eso sería suma condensador igual a suma condensador, que es aquí arriba, ¿cierto? Es igual a condensador, que es el valor que van a ingresar en faradios, más suma condensador, que ya está aquí estipulado. Entonces esto me va a decir que me va a imprimir que la capacitancia total es suma condensador, es decir, este resultado. Para este ejercicio, que sería paralelo, me pide que ingrese el número de capacitores en serie y en paralelo. Cuando vamos a hallar capacitores, tiene mucha relación como cuando hallamos las resistencias en un circuito serie o paralelo, pero eso es lo inverso de la ley de Ohm. Entonces me pide que ingrese el número de capacitores. Contador es igual a 0. Suma inversa condensador es igual a 1. Inversa condensador es igual a 0.0 punto y coma, perdón. Contador es igual a n, que n viene a ser acá arriba. Como pueden ver, tienen la misma estructura. Contador es igual a contador más 1. Contador más 1. Condensador es igual a ingrese el valor de los condensadores en faradios. Entonces la ecuación sería inversa condensador es igual a 1 sobre condensador. Inversa condensador, es igual a 1 condensador. Suma inversa condensador es igual a inversa condensador más suma inversa condensador. Con esto ya finalizamos este ejercicio. Entonces, para terminar, le digo que la suma continuando, entonces voy a ejecutar el ejercicio. Entonces me dice que
Para ejecutarlo le doy acá donde dice Run. Si no me abre, voy a la pestaña de MATLAB y le doy en MATLAB la unidad que tengamos. Entonces me dice que entonces me pide que ingrese si es en serie o en paralelo el circuito. Ejemplo, digámosle que es en serie, que es opción 1. Me dice que ingrese número de capacitores. Voy a sacar el total de faradios de 3 capacitores, digamos. Ingrese el valor del primer capacitor, digamos que vale 2 faradios. El segundo vale 3, el tercero vale 1 faradio. Entonces la suma me tiene que dar la sumatoria del primer capacitor, segundo capacitor y tercer capacitor, que serían 6 faradios. Y como pueden ver, aquí me está pidiendo de nuevo que ingrese si es serie o paralelo. El ejercicio se repite. Con esto hemos culminado el tercer punto de la actividad individual de esta tarea. Espero les haya servido, espero me hayan comprendido. Buenas tardes, hasta luego.